En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Aquí vamos a continuar con nuestra serie Memoria, hacer memoria. ¿Y qué mejor que hacer memoria ahora, iniciando este nuevo año, el año 2023? Hacer memoria. Bueno, hay cosas a las cuales yo he de hacer memoria, otras cosas a las cuales entendemos claramente por medio de la palabra de Dios que no. Pero estamos haciendo un énfasis, obviamente, mucho más amplio en cuanto a aquellas cosas que he de hacer memoria. Vamos a ver qué nos dice el salmista para comenzar en esta mañana. Salmo 77, el versículo 11. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Me acordaré, haré memoria de todas las obras de Dios, de todo lo que yo he visto, que Dios ha hecho. Pero ¿saben a qué se refiere específicamente? A las maravillas de Dios. Dice, haré yo memoria de tus antiguas maravillas. Las maravillas las cuales sí, nosotros vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios, pero también aquellas maravillas de las cuales yo puedo ser testigo. Aquellas maravillas que yo he visto que Dios ha hecho. Haga memoria de las maravillas de Dios, por ejemplo, en su vida o en la vida de los suyos. El año pasado, haga memoria de ello, haré memoria de todo ello. ¿Qué es una maravilla, por cierto? Una maravilla está definida como un suceso o alguna cosa extraordinaria que causa admiración. Entonces, maravilla es algo relacionado con lo admirable, algo que causa admiración, es algo extraordinario, o sea, no es ordinario, es extraordinario, o sea, que no es común, no es normal. Haré memoria de esas cosas, esos sucesos extraordinarios de Dios que me han dejado atónito, que me han dejado allí, pues, contemplativo, frente a las obras maravillosas de Dios. Primera de Crónicas, o el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 15, dice lo siguiente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Bueno, Dios es el que causa en mí eso. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Dios hace memoria de mí, que la palabra de Dios constantemente me recuerda su pacto perpetuo, sus promesas que son perpetuas para mí. También de eso de hacer memoria. Pero volvamos al versículo 12 de aquí de este último pasaje. El hacer memoria de las maravillas que Él ha hecho, aquello que causa admiración, todas aquellas cosas extraordinarias que causan admiración. Dios es admirable. Nuestro Señor Jesucristo es admirable. Jesús, al fin y al cabo, Él llevó a cabo milagros, prodigios, cosas admirables. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Él vino para causar eso, cosas asombrosas, extraordinarias en su vida, porque Él es admirable. De esto se profetizó, de esto se dijo. Desde los tiempos de Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, ¿recuerdan esto? Es una profecía de aquellas cosas que habían de acontecer y concretamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a ese niño que me dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, profetizaría aquí Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se han dado cuenta el primer nombre el cual le acreditan a Jesús? Aquí en esta profecía de Isaías, admirable. Y se llamará su nombre admirable. Ahora encontramos aquí algo. El nombre no es simplemente, algo que se le da a un niño. En este caso, en el caso de Jesús. No es un título, no.
Se refiere a aquellas cosas las cuales Él haría. Claro, como consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él vino, por supuesto, aquí a traer la paz, porque Él es la paz. Pero el primero es admirable. Y lo admirable tiene que ver con eso, con las maravillas que Él hace. O sea, Él hará cosas maravillosas, cosas asombrosas. A eso vino Jesús. ¿Usted lo cree? Experimente al Dios admirable en su vida. El Dios que hace maravillas. O sea, cosas asombrosas, extraordinarias en su vida, porque su nombre es admirable. ¿Por qué? Porque sus obras son maravillosas. Son maravillosas en su vida. ¿Cómo usted puede decir, no, es que Jesús es admirable, pero usted no experimenta esas maravillas de Dios en su vida? Pues no tiene que ver con Dios, tiene que ver es con su vida, con creerle a Él, con creer que Él vino a eso. Con creer que Jesucristo nos es dado a nosotros. Él fue dado por nosotros y Él es dado a nosotros. Admirable, me dice así. Jesús era admirable. Me dice así la palabra de Dios. Propios extraños aún daban testimonio de ello. Marcos 1, versículos 21 y 22 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba a Jesús. Y dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La admiración que tenían por Jesús cuando Él enseñaba. Claro, sus enseñanzas eran asombrosas, sus enseñanzas eran extraordinarias también. No solamente se refiere a sus milagros, o sea, lo admirable no únicamente se relaciona con los milagros, con los prodigios que hace el Señor, sino también con su enseñanza. ¿Y saben por qué? Me dice, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando la palabra me habla y me profetiza que se llamará su nombre admirable, admirable, claro, por las obras que Él hará, por la palabra que Él enseñará, será admirable, porque será algo extraordinario. Pero ¿saben por qué? Porque Él todo lo hacía con la autoridad que le había dado Dios, porque tenía el poder de Dios en su vida, porque tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y ahora el Espíritu Santo de Dios es dado a nosotros. Él es admirable. Hagamos memoria de ello, hagamos memoria de nuestro admirable Señor Jesucristo, de sus obras. Hagamos memoria de las maravillas que Él ha hecho en su vida, de aquellas cosas a las cuales usted ha sido testigo, de aquellas cosas asombrosas, de aquel cambio asombroso que Él ha llevado a cabo en su vida, en su familia, en los suyos. Por supuesto, falta mucho por experimentar al Dios admirable en nuestra vida, pero cada día tenemos que ver más todas aquellas cosas admirables de Dios. La gente lo admiraba, lo admiraba. Miren lo que dice Mateo 22, versículo 31, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Habla Jesús cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. ¿Y por qué se admiraban? Porque Jesús decía algo muy claro. Cuando me refiero a el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿saben lo que aquí está anticipando Jesús? Lo que aquí me está diciendo el Señor. Me dice claramente, Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. ¿A qué se está refiriendo aquí? A que no solamente Abraham, Isaac y Jacob, sino usted y yo también experimentaremos muerte para resurrección de vida eterna. Esa es la promesa. Y cuando usted invoca el nombre de Dios, cuando usted confiesa a Jesús, cuando con su boca, cuando usted reconoce que usted le necesita, cuando usted hace del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, su Dios, cuando usted recibe a Jesús en su vida como el Señor de su vida, pues quiero decirle aquí algo muy importante. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué quiere decir? Ahí está algo admirable, algo maravilloso, algo extraordinario. ¿Y saben qué es? Que usted y yo experimentaremos vida eterna. ¿Por qué? Porque el Dios no es Dios de muertos. No lo es, no lo es. Él no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos.
Y usted y yo viviremos para siempre. Y eso es algo que la gente dice, se admiraba oyendo esto de él. ¿Cómo no causar admiración esto? ¿Saben? Esto es algo extraordinario, asombroso. Hagamos memoria de las maravillas de Dios, pero admirémosle a Él. Él causa admiración. Él es aquel admirable que profetizaba Isaías. Aquel admirable que vino para darnos vida y vida eterna. Por una razón, porque Dios no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. Vamos a orar. Señor, ¿cómo no hacer memoria hoy de tus maravillas? De tus maravillas, sí, antiguas. De las maravillas que tú has hecho. De lo que hiciste hace 2000 años. De lo que hiciste el año pasado. De lo que haces hoy. De lo que tú harás conmigo mañana. Sí experimentaré muerte, pero para resurrección de vida eterna. Porque tú no eres Dios de muertos, eres Dios de vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres mi Dios, y tú lo eres, porque para mí no hay otro sino tú. Porque para mí solamente eres tú, Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo. Por eso para mí el morir es ganancia, como decía Pablo. Y yo te he recibido a ti. Y yo te he confesado a ti. Y yo te digo a ti, Dios mío y Señor mío. Pues entonces tú eres Dios de vivos. Entonces yo experimentaré siempre la vida eterna. Y vendrá así la muerte, pero para resurrección de vida eterna. Porque tú eres mi Dios por siempre. Ahora que tu bendición recaiga en este día, la bendición de nuestro Señor Jesucristo, del admirable, recaiga sobre su vida en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día y que lo siguen haciendo en este año 2023. Muchas gracias por acompañarnos también a todos estos medios en este nuevo año. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo en la mágica y hermosa Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles un favor, que nos regalen ahí un me gusta ahí en su dispositivo, si este programa pues ha sido útil para usted en esta mañana. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 de la mañana, aquí por nuestro canal Soy ICT. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.